Creed en sus profetas. Viernes 10 de mayo 2024. Ezequiel 46. Ritual del sábado y de la luna nueva. Así ha dicho el Señor Dios: la puerta del atrio interior que da al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, pero será abierta el día de sábado y también será abierta el día de luna nueva. El gobernante entrará desde afuera por el vestíbulo de la puerta y se pondrá de pie junto a los postes de la puerta, mientras los sacerdotes presentan su holocausto y sus sacrificios de paz. Se postrará sobre el umbral de la puerta y luego saldrá, pero la puerta no será cerrada sino hasta el anochecer. Asimismo, el pueblo de la tierra se postrará delante del Señor a la entrada de la puerta, tanto en los sábados como en las lunas nuevas. El holocausto que ofrecerá el gobernante al Señor el día de sábado será de 6 corderos sin defecto y un carnero sin defecto. Proveerá como ofrenda vegetal 22 kilos por cada carnero, y por los corderos una ofrenda vegetal que será según su voluntad. Y por cada 22 kilos, 3,5 litros de aceite. El día de la luna nueva proveerá un novillo sin defecto, 6 corderos y un carnero, deberán ser sin defecto. Proveerá como ofrenda vegetal 22 kilos por novillo y otros 22 kilos por carnero, pero con los corderos hará conforme a sus posibilidades. Y por cada 22 kilos, 3,5 litros de aceite. Cuando el gobernante entre al templo, lo hará por la vía del vestíbulo de la puerta y saldrá por la misma vía. Pero cuando el pueblo de la tierra entre a la presencia del Señor en las solemnidades, el que entre a adorar por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur, y el que entre por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por la cual entró, sino que saldrá por la del frente. Cuando ellos entren, el gobernante entrará en medio de ellos, y cuando salgan, saldrá con ellos. En las fiestas y en las solemnidades, la ofrenda vegetal será de 22 kilos por cada novillo, y 22 kilos por cada carnero, pero con los corderos hará según su voluntad, y por cada 22 kilos, 3,5 litros de aceite. Cuando el gobernante provea para el Señor una ofrenda voluntaria, un holocausto o sacrificios de paz por su propia voluntad, le abrirán la puerta que da al oriente, y proveerá su holocausto y sus sacrificios de paz, como suele proveer en el día de sábado. Después saldrá, y cuando haya salido, cerrarán la puerta. El sacrificio continuo. Cada día ofrecerás al Señor en holocausto un cordero de 1 año sin defecto. Cada mañana lo ofrecerás. Junto con él ofrecerás cada mañana una ofrenda vegetal de 3,5 kilos y de 1 litro de aceite, para humedecer la harina fina. Esta ofrenda vegetal es el sacrificio continuo al Señor, como estatuto perpetuo. Ofrecerán pues el cordero, la ofrenda vegetal y el aceite cada mañana en holocausto continuo. La herencia del gobernante. Así ha dicho el Señor Dios: si el gobernante da de su heredad un regalo a alguno de sus hijos, eso pertenecerá a sus hijos, será posesión de ellos en herencia. Pero si de su heredad da un regalo a alguno de sus siervos, será de éste hasta el año de jubileo, y entonces volverá al poder del gobernante. Pero la herencia de éste será para sus hijos, para ellos será. El gobernante no tomará nada de la heredad del pueblo, despojándolo de su posesión. De su propia posesión dará heredad a sus hijos, para que los de mi pueblo no sean echados, cada uno de su posesión. Las cocinas de los atrios. Después me llevó por la entrada que había al lado de la puerta, a las cámaras sagradas de los sacerdotes, las cuales daban al norte, y aquí que había allí un lugar al fondo, en el lado occidental. Entonces me dijo: este es el lugar donde los sacerdotes cocinarán el sacrificio por la culpa y el sacrificio por el pecado. Allí cocerán la ofrenda vegetal, para no sacarla al atrio exterior, no sea que transmitan santidad al pueblo. Luego me sacó al atrio exterior y me hizo pasar por los 4 ángulos del atrio, y aquí que en cada ángulo había un patio. En los 4 ángulos del atrio había patios pequeños, de 20 metros de largo y 15 metros de ancho. Los 4 ángulos tenían una misma medida. Alrededor de los 4 ángulos había un muro, y debajo de la hilera de piedras alrededor había fogones, y me dijo: estos son los lugares para cocinar, donde los servidores del templo cocinarán el sacrificio del pueblo. El deseado de todas las gentes. Capítulo 29. El sábado. Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás, rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios.
En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano y a pensar que la observancia del sábado, que Él les exigía, hacía a los hombres duros y crueles. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Aunque los rabinos le perseguían con una hostilidad implacable, ni siquiera aparentaba conformarse a sus requerimientos, sino que seguía adelante, observando el sábado según la ley de Dios. Cierto sábado, mientras el Salvador y sus discípulos volvían del lugar de culto, pasaron por un sembrado que estaba madurando. Jesús había continuado su obra hasta ahora avanzada, y mientras pasaba por los campos, los discípulos empezaron a juntar espigas y a comer los granos, después de restregarlos en las manos. En cualquier otro día, este acto no había provocado comentario, porque el que pasaba por un sembrado, un huerto o una viña tenía plena libertad para recoger lo que deseara comer. Pero el hacer esto en sábado era tenido por un acto de profanación. No solo al juntar el grano se lo cegaba, sino que al restregarlo en las manos se lo trillaba, y así, en opinión de los rabinos, había en ello un doble delito. Inmediatamente los espías se quejaron a Jesús diciendo: «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Cuando se le acusó de violar el sábado en Betesda, Jesús se defendió afirmando su condición de Hijo de Dios y declarando que Él obraba en armonía con el Padre. Ahora que se atacaba a sus discípulos, Él citó a sus acusadores ejemplos del Antiguo Testamento, actos verificados en sábado por quienes estaban en el servicio de Dios. Los maestros judíos se jactaban de su conocimiento de las Escrituras, y la respuesta de Cristo implicaba una reprensión por su ignorancia de los sagrados escritos. «Ni aun esto habéis leído», dijo. «¿Qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió, los cuales no era lícito comer, sino a solo los sacerdotes?» También les dijo: «El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. ¿No habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado». Si estaba bien que David satisfaciese su hambre comiendo el pan que había sido apartado para un uso santo, entonces estaba bien que los discípulos supliesen su necesidad recogiendo granos en las horas sagradas del sábado. Además, los sacerdotes del templo realizaban el sábado una labor más intensa que en otros días. En asuntos seculares, la misma labor habría sido pecaminosa, pero la obra de los sacerdotes se hacía en el servicio de Dios. Ellos cumplían los ritos que señalaban el poder redentor de Cristo, y su labor estaba en armonía con el objeto del sábado. Pero ahora Cristo mismo había venido. Los discípulos, al hacer la obra de Cristo, estaban sirviendo a Dios, y era correcto hacer en sábado lo que era necesario para el cumplimiento de esta obra. Cristo quería enseñar a sus discípulos y a sus enemigos que el servicio de Dios está antes que cualquier otra cosa. El objeto de la obra de Dios en este mundo es la redención del hombre. Por lo tanto, lo que es necesario hacer en sábado en cumplimiento de esta obra está de acuerdo con la ley del sábado. Jesús coronó luego su argumento declarándose Señor del sábado, es decir, un ser por encima de toda duda y de toda ley. Este juez infinito absuelve a los discípulos de culpa, apelando a los mismos estatutos que se les acusaba de estar violando. Jesús no dejó pasar el asunto con la administración de una reprensión a sus enemigos. Declaró que su ceguera había interpretado mal el objeto del sábado. Dijo: «Si supieses qué es, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes». Sus muchos ritos formalistas no podían suplir la falta de aquella integridad veraz y amor tierno que siempre caracterizarán al verdadero adorador de Dios. Cristo volvió a reiterar la verdad de que en sí mismos los sacrificios no tienen valor. Era un medio y no un fin. Su objeto consistía en señalar al Salvador a los hombres y ponerlos así en armonía con Dios. Lo que Dios aprecia es el servicio de amor. Faltando el mero ceremonial es una ofensa. Así sucede con el sábado. Estaba destinado a poner a los hombres en comunión con Dios, pero cuando la mente quedaba absorbida por ritos cansadores, el objeto del sábado se frustraba. Su simple observancia exterior era una burla. Otro sábado, al entrar Jesús en una sinagoga, vio allí a un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos le vigilaban, deseosos de ver lo que iba a hacer.
El Salvador sabía muy bien que al efectuar una curación en sábado sería considerado como transgresor, pero no vaciló en derribar el muro de las exigencias tradicionales que rodeaban el sábado. Jesús invitó al enfermo a ponerse de pie y luego preguntó: ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Era máxima corriente entre los judíos que el dejar de hacer el bien cuando había oportunidad era hacer lo malo. El descuidar de salvar una vida era matar. Así se enfrentó Jesús con los rabinos en su propio terreno. Mas ellos callaban, y mirándolos alrededor con enojo, condoliéndose de la ceguera de su corazón, dice al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y su mano fue restituida sana.